En el fútbol hemos visto momentos impresionantes que son recordados por varios aficionados, pero no podemos negar que en una gran parte de la historia de este deporte ha ocurrido en las definiciones desde los 12 pasos. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos legendarios en los penaltis. Veremos una recopilación de los tiros libres desde el punto más locos e impresionantes que han dejado boquiabierto a más de un aficionado en el terreno de juego. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, durante este penalti posterior a la mano involuntaria del jugador del Aston Villa en el área para intentar frenar el centro, el Divo Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecute el penalti para el Manchester United, cuando claramente el designado para la tarea era Bruno Fernández. Al parecer, la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un verdadero especialista en la materia. En este penalti a favor del Barcelona ante el Milan, Lionel Messi olvidó la regla de que no se puede hacer una mague antes de ejecutar el lanzamiento, por lo que inmediatamente después de marcar observa al árbitro, que rápidamente anula el gol y amonesta al crack argentino. El penalti debe repetirse, pero esta vez Messi con toda su calidad logra colocar el tiro a un costado de la portería y adelantar a su equipo en el marcador. En este encuentro entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, Erling Haaland ejecutó su penalti a favor, pero el mismo terminó siendo detenido por el portero marroquí Yassine Bono, así como el rebote posterior a ese lanzamiento. Cuando todo parece haber pasado, el colegiado ordena repetir el tiro desde los 12 pasos debido a que Bono claramente se había adelantado más allá de la línea permitida. En el segundo lanzamiento, Haaland logra convertir y rápidamente acude hacia la posición del guardameta para festejar el tanto en su cara, vengándose inmediatamente de lo que habían hecho minutos antes. En este penalti a favor de Liverpool, Mohamed Salah tenía la responsabilidad en sus pies, pero detrás de él se encontraba este futbolista de Liverpool que parecía querer lanzar algún tipo de mala suerte hacia el crack egipcio. La misma parece surtir efecto, ya que Salah no solo falla su tiro debido a la tapada del portero, sino que en el rebote impacta en el larguero con su cabezazo y deja pasar una oportunidad única para adelantar a su equipo en el marcador. En este partido en contra del Orlando City, el portero peruano galese logra detener el tiro, pero el árbitro ordena repetir el penalti debido a adelantamiento del guardameta en el momento de la ejecución. Por si fuera poco, se decide expulsar al mismo. Como ya no había más cambios, el entrenador se ve obligado a designar un jugador de campo para colocarse los guantes, y es así que ocurre. Para sorpresa de absolutamente todo el mundo, este jugador de campo logra atajar el penalti y ganar la tanda para su equipo, por lo que el festejo y la euforia no se hacen esperar dentro del terreno de juego. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear. En los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco importó al crack brasileño, quien ejecuta su penalti con jerarquía que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En los compases finales del tiempo suplementario en este partido, este futbolista tenía en sus pies la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador desde el punto penal. Él mismo intentó ejecutar a Lopanenka, pero el balón salió demasiado débil y anunciado directo a las manos del portero, que no se dejó engañar. Posteriormente veríamos que los compañeros de equipo de este chico no estaban para nada contentos con lo sucedido y se lo harían saber inmediatamente a empujones e insultos. Este guardameta utilizó una de las tácticas más comunes en los penaltis, que es la de señalar al ejecutante hacia dónde debe patear su tiro, pero en vez de respetar el lado señalado, el portero se lanza hacia el lado opuesto. Quien sí le hizo caso fue Bukayo Saka, quien convierte el gol para su equipo y deja en ridículo al de los guantes. En este penalti a favor del Paris Saint-Germain, un equipo plagado de figuras no podía ponerse de acuerdo respecto a quién se haría cargo de ejecutar la pena máxima entre Dani Alves, Cavani y Neymar. Finalmente es el crack uruguayo el que logra imponerse y asumir la responsabilidad, y el charrúa acomoda el balón y ejecuta su tiro de gran manera, pero el portero rival logra detenerlo de forma impresionante en una oportunidad desperdiciada que estamos seguros de que sus compañeros no le habrían dejado pasar. En esta tanda de penaltis, el portero del Aston Villa decide acompañar al futbolista del Albion en un camino hacia el área, mirándolo fijamente para intentar ponerlo nervioso. El futbolista del West Bromwich al parecer dudó en ese instante, ya que al momento de patear, el portero logra detener su lanzamiento, consumando su estrategia de distracción como creces. En este penalti en contra de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé al parecer conocía al ejecutante del tiro, pues fue quien le señaló al portero hacia dónde debía lanzarse para detenerlo. En el momento en el que el futbolista patea, el portero le hace caso a Kylian y logra atajar el penalti. En esta tanda de penaltis, Cristiano Ronaldo prácticamente obligó a Joao Mario a hacerse cargo de ejecutar uno de los tiros de la tanda, exigiéndole a su compatriota que mostrara personalidad y asumiera la responsabilidad que esto significaba. Finalmente Joao acepta y en el momento de ejecutar logró convertir el gol, respondiendo a la confianza que el capitán portugués había depositado en él. En este penalti a favor de la selección de Egipto, al parecer los láseres desde las gradas lograron desconcentrar al pobre Mohamed Salah, quien terminó desviando demasiado su remate para sorpresa de todos en el estadio. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, nuevamente el portero vuelve a desafiar a Bukayo Saka, señalándole hacia dónde debe ejecutar su
lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad, haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero, quien se lanza hacia el lado opuesto. En la fase de grupos del pasado Mundial de Qatar 2022, la selección de Arabia Saudita tenía su oportunidad de oro para hacer historia y pasar de ronda venciendo a Polonia, pero enfrente tenía al gran Chesney, quien se hizo cargo de la responsabilidad deteniendo un penal y posteriormente el rebote por parte de su rival, logrando una actuación histórica para que su seleccionado ganara el partido y se metiera directamente a los octavos de final. Durante esta tanda de penaltis ante el Real Madrid, Manuel Neuer se lució al atajarle 2 penaltis a 2 estrellas mundiales como lo son en primera instancia Cristiano Ronaldo y seguidamente el brasileño Kaká. Una impresionante actuación del portero alemán que dejó con esta cara de sorpresa hasta el propio Josep Mourinho. Finalmente Sergio Ramos tendría en sus pies la oportunidad de mantener con vida al Real Madrid, pero su remate se marcharía hacia las nubes y el equipo merengue quedaría eliminado de la UEFA Champions League luego de la conversión de Schweinsteiger desde los 12 pasos. En el Mundial de Rusia 2018, la selección anfitriona y España llegarían a una muy tensa tanda de penaltis en la que los españoles quedarían sorpresivamente eliminados luego de que el portero detuviera el lanzamiento de Iago Aspas. Con eso los europeos redondearon una actuación para el olvido y los dueños de casa continuaron con la ilusión en el torneo mundialista que les tocó alojar. Veamos este recordado momento ocurrido en el Mundial de Sudáfrica 2010. Por etapa de eliminación se enfrentaba Ghana contra Uruguay y en los compases finales del encuentro la selección africana se acercó con muchísimo peligro hacia la área charrúa, en la que un tiro al arco pudo haber acabado con las aspiraciones de los sudamericanos, pero ahí emergiría la figura de Luis Suárez, quien interpuso su mano para evitar la entrada del balón y darle vida a la celeste. El árbitro no le quedó más alternativa que mostrarle a Suárez la tarjeta roja, quien en llanto se marchaba hacia el vestuario. Este llanto rápidamente se transformaría en alegría, ya que Jan, el ejecutante ganés, fallaría el penalti que pudo darle la clasificación histórica a su país. La actualidad de Lionel Messi con la camiseta de su selección es inmejorable, pero para llegar a eso tuvo que pasar por momentos muy duros, como este ocurrido en la Copa América Centenario, en la cual envió su penalti a las nubes y Argentina perdió la posibilidad del título ante Chile, quien se consagraría campeona en tierras norteamericanas. En la final del Mundial de Alemania 2006, el árbitro del partido marcó penalti a favor de la selección francesa. La responsabilidad de empatar el encuentro caía en los pies de Zidane, quien disputaba su último partido antes de retirarse. El gran Zizou no decepcionó, ya que ejecutó a Lopanenka y luego de impactar en el larguero el balón ingresó más allá de la línea de gol, y de esa manera su país volvía a estar en carrera por el título mundial. Durante este partido correspondiente a la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero él mismo es detenido por el portero Joe Hart. Más impresionante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco, y el esférico se marcha finalmente por la línea de fondo. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima con toda personalidad del mundo. Coloca el balón en posición y se adelanta dando pasos hacia el esférico, el cual impacta firme y se coloca bajo los 3 palos. En el fútbol femenino, esta jugadora logró convertir su penalti de excelente manera al colocarlo en una zona de la portería en donde era muy difícil de detener para festejarlo. Ella simuló una lesión en el posterior de su muslo para finalmente coronar con un baile su estupenda actuación. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse bajo los 3 palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de rabona y el balón golpea el palo y luego impacta con el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros en el predio. En este penalti, Andrej Kramaric reeditó el famoso No Look Pass para patentar el No Look Penalty, y es que en el momento de impactar el balón el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir al portero. No sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la red. Este portero realizaría el saque de arco dándosela a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón con sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado, señalando el punto de penalti. Los jugadores no tardaron en reclamar y se produce un tumulto en donde al final el manager del equipo resulta expulsado y el desastre para este equipo parece no tener fin. Sin embargo, al final el equipo rival ejecutaría el penalti y lo convertirían con total suficiencia. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti enviando primero hacia el arco su botín para luego impactar el balón hacia el lado opuesto, hacia donde se encontraba el de los guantes. Sin dudas una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Definitivamente este día el Manchester City gozó con la ayuda del árbitro para adelantarse en el marcador. Vean cómo Sterling se cae solo dentro del área y el colegiado decide marcar penalti a favor del conjunto Citizen. El portero rival no puede creerlo y busca explicaciones, pero todo ya está dicho. Finalmente Gabriel Jesús se hace cargo de la responsabilidad y anotaría el gol desde los 12 pasos. En esta tanda de penaltis podemos observar en acción al portero australiano Andrew Redmayne, más conocido como el portero bailarín,
teniendo dos penales que serían clave para la victoria de su equipo, el primer penal lanzándose a su izquierda y el segundo quedándose en el medio del arco para detener un tiro a lo Panenka. Paulo Dybala siempre ha sido un seguro en los lanzamientos desde los 12 pasos, y es que convirtió muchos de estos tiros en su carrera, pero en este partido con la Juventus no tuvo esa fortuna y terminó enviando el balón hacia las nubes por encima del larguero, debido a un resbalón que sufre en los momentos previos a patear. Absolutamente nadie duda de la calidad y jerarquía de Kylian Mbappé, pero en este penalti no le tocó mostrar su mejor versión, ya que primeramente falla el mismo al impactar el balón en el palo y seguidamente teniendo el rebote con el arco vacío, termina enviando el balón por encima del larguero. En este partido de la Serie A italiana al parecer se encontraba bastante disputado, y así lo demostró Cristiano Ronaldo al convertir el tanto de penalti y festejarlo en la cara del guardameta, incluso empujándolo, por lo que el portugués se llevaría una tarjeta amarilla, aunque eso no pareció importarle demasiado. Este futbolista de las divisiones formativas del Benfica intentó ejecutar un penalti a lo Panenka, pero nunca pudo impactar el balón de lleno, y él mismo fue dando botes hacia la portería, en donde le dio tiempo al guardameta de reincorporarse y tomar ese balón justo antes de que sobrepasara la línea de gol. En este penalti, al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente de la línea permitida y logra detener el disparo, pero como esto no es legal, el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad, el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó. El árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva. Esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto y el guardameta terminaría simplemente sin poder creer lo que había sucedido. En un partido amistoso entre PSG y un equipo de la Liga de Bélgica, se suscita el cobro de penal con Neymar como protagonista. Llama la atención como el arquero le indica al brasileño a qué lado quiere que le tire el balón. Sin embargo, se lanza al lado opuesto siendo vencido por Neymar con un toque suave y esquinado. La sonrisa de Ney hace lamentarse al portero, que tendría su revancha minutos después en otro cobro penal. Esta vez Neymar le preguntaría hacia qué lado quiere que tire, sacándole una sonrisa nerviosa al guardameta. Al final haría su clásica jugada de toque hacia un lado para que, aunque comprometido, un compañero logre marcar el gol para el PSG. Aquí vemos otra acción en la que el portero pretende intimidar al cobrador señalándole el lugar a donde iría su remate. Es el francés Karim Benzema el que terminaría cumpliendo el deseo del guardameta y con un disparo raso que con un certero manotazo el guardameta atajaría, haciendo que el delantero del Real Madrid se lamente por caer en la artimaña propuesta por el de los guantes. Ahora vemos nuevamente al comandante entrar en acción. En la preparación para este tiro penal está defendiendo la playera de su selección en las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022. Vemos que nuevamente el futbolista con la camiseta número 20 del equipo rival mueve el esférico que CR7 ya había colocado, y haciendo enfadar al portugués, que con un empujón muestra su inconformidad. El árbitro central calma los ánimos dialogando con ambos capitanes, pero el resultado de todo esto sería el fallo de Cristiano desde los 12 pasos, dejando sin anotación al seleccionado luso. Sin dudas, esta acción sacó de concentración al crack portugués. Si se trata de sacar de concentración a los rivales, el Dibu Martínez es un experto, y aquí lo demuestra. Es la tanda de penales del final del Mundial Qatar 2022. Cuando Tchouaméni se dirigía a la portería, el Dibu le manda el balón lejos para que el futbolista francés tenga que traer el balón. Todo eso para que el mediocampista mandara su potente disparo apenas desviado del poste y el Dibu celebrara que la Copa del Mundo estaba cada vez más cerca para su selección. Antes de cobrar este tiro penal, el guardameta recorre la portería intimidando al delantero y además mostrándole donde según él el balón estaría llegando. Cuando se da el silbatazo, el jugador intenta mandar el balón a ese sitio con potencia, pero esto no sería obstáculo para el de los guantes, que se tiende a dos manos, desvía la trayectoria del esférico para dejar en cero la portería de su equipo. Veamos ahora este abuso de oposición al lanzamiento de este cobrador del Chelsea, no con 2 ni con 3, sino hasta 4 jugadores del equipo rival invadiendo el área para el cobro penal. Un compañero del ejecutante y el árbitro, ya desesperados, solicitan abandonar el espacio a los defensores, que se muestran tranquilos y pasivos a la petición. Al final los Blues deciden cambiar de cobrador y este ejecuta correctamente para festejar un gol más en el marcador para el equipo inglés. Neymar se enfrenta nuevamente al desafío de los 12 pasos, pero el guardameta se recarga completamente hacia un costado, cubriendo solo el 10% de la portería y dejando libre el 90% de la misma. El brasileño se perfila para chutar, pero el disparo va demasiado esquinado que pasa desviado a un costado del poste del portero, haciendo más notable la estrategia del portero, que funcionaría muy bien en esta ocasión, en una pifia del crack brasileño pocas veces vista. En un partido entre Portugal y la selección de Francia, Karim Benzema tiene la chance de descontar por la vía de penal, pero Pepe, quien fue su compañero de equipo por muchos años, le dice al guardameta con reiterados gestos a dónde tiraría el delantero galo. El momento de ejecutar llega y Pepe estaba en lo cierto. Sin embargo, el guardameta luso hizo caso omiso a los consejos del central y se lanzó al lado opuesto pese a los reclamos de Pepe, que no lo podía creer. Volvemos a ver a Neymar en un cobro de tiro penal que levanta la mirada, dejándonos ver una clara concentración en lo que hará. Sin embargo, también se observan
las luces de un láser en su rostro que le apuntaban desde la tribuna. Ney le hace una seña al árbitro informándole lo que está sucediendo, pero el momento del silbatazo llega y con clase y jerarquía que le conocemos al brasileño vence fácilmente al guardameta, gritando eufórico su gol y festejando con sus compañeros. Lo que verán a continuación es una muestra de lo que no es fair play. El delantero había acomodado su balón y tomaba distancia para el tiro. El portero parece caminar hacia él para decirle algo, pero sorpresivamente lo que realmente hace es patear el balón que ya estaba en el manchón penal, mandándolo lejos y retrasando la ejecución del tiro penal. El silbante le muestra inmediatamente la tarjeta por su actitud y cuando se llega a la hora de tirar, el guardameta daría cátedra de cómo se ataja un penal, mostrándonos la otra cara de la moneda, primero siendo descortés y luego su talento. Esta ejecución desde los 12 pasos, además de ser extraña, tiene un tono de burla subido. Es verdad que el guardameta provoca al cobrador con la seña clásica de dónde irá el remate, pero al anotar su disparo haciéndole caso al guardameta, el delantero se burla del portero haciendo el mismo gesto de señalar y además se lanza como lo hizo el arquero hacia el lado contrario, en un épico momento vivido en los penales. Dicen que tocarle el balón al rival antes de que cobre un penal trae mala suerte, pero en esta ocasión no fue el caso. Este defensor del Manchester United le saca del brazo el esférico a este jugador del Arsenal, que rápidamente lo vuelve a tomar. Sin embargo, cuando ejecuta lo hace con clase y potencia suficiente, engañando a De Gea para sumar un tanto más al marcador Gunner. La tribuna le daría su aprobación con el grito de gol en todo el estadio. Cristiano Ronaldo en su paso por la Juve nos dejó esta doble clase de cómo se cobran dos penales en el mismo partido. Primero vence al guardameta abajo y al centro con un disparo potente, y apenas 11 minutos más tarde, el guardameta se pregunta si su remate irá nuevamente al centro y abajo, pero Cristiano esta vez lanza arriba y al centro volviendo a marcar para la vecchia signora. Sabemos que Tim Krul es un arquero atajador que casi siempre que se pone bajo los 3 palos en un tiro penal logra detenerlo, debido a su estatura y habilidad. Pero miren ahora cómo defendiendo la playera de su club, el Norwich de la Premier, y teniendo el registro de hacia dónde ejecutarían sus penales los futbolistas del Tottenham en su botella de agua, en 2 ocasiones lograría impedir la anotación. En esta tanda de penaltis, en un primer momento recargándose hacia su derecha y después abajo logra detener el penal definitorio de la serie, festejando a lo grande con sus compañeros. La Copa América de Brasil 2021, que se jugó sin público, enfrentó a Colombia y Argentina en semifinales. El divo Emiliano Martínez le puso picante a los penales, increpando al defensor cafetero Davinson Sánchez, primero diciéndole que estaba nervioso y que ya lo conocía, pues ambos jugaban en la Premier. Después vino el conocido "mira cómo te como, hermano", detonando el disparo titubeante y sin potencia por parte del colombiano, que miraba cómo su disparo era detenido por el arquero argentino que festejaba el éxito de sus maniobras. En este avance del Manchester City por la UEFA Champions League, Erling Haaland llevaba el balón y en un momento se resbala el mismo y cae dentro del área, encontrándose a una considerable distancia del defensa más cercano. Sorpresivamente el árbitro pita penalti de forma inexplicable, situación que ni siquiera el propio delantero noruego podía entender. Obviamente el City acepta el regalo caído del cielo y lo cambia por gol para pasar a ganarle la serie al equipo español. En este penalti a favor del Bayer Leverkusen, el ejecutante intentó impactar demasiado el balón, lo cual no le salió muy bien debido a que la pelota choca contra el larguero. Aún así tuvo la fortuna de que la misma rebotara en la espalda del guardameta y terminara ingresando en el arco, en una insólita situación que termina en gol para el elenco alemán. La estrategia que utilizó este jugador al momento de ejecutar su penalti es de lo más llamativo. Cuando se prepara para el tiro, él mismo se tarda casi 10 segundos en finalmente impactar el balón. El portero espera durante todo ese tiempo, pero aún así no logra tapar el esférico, demostrando el equipo rival una muy efectiva táctica para marcar. En este penalti a favor de la Lazio, su goleador Immobile sería el encargado de ejecutar la pena máxima, siendo una garantía en este tipo de disparos. Sin embargo, en esta ocasión al delantero italiano le tocó fallar, ya que sufrió una caída en los instantes previos a su remate, que hicieron que el balón terminara por encima de la portería. En el fútbol sudamericano, el futbolista ejecutante patearía con fuerza el balón al momento del penalti, pero el guardameta adivinaría sus intenciones y lograría detener el tiro. Desafortunadamente para él, el efecto que llevaba el esférico haría que luego de picar en el suelo, el mismo ingrese de todas maneras dentro del arco, desatando el atragantado grito de gol de este jugador, que poco a poco se perdía una oportunidad de oro para adelantar a su equipo. En el repechaje entre Perú y Australia para el Mundial de Qatar 2022, el portero bailarín Andrew Redmayne se convirtió en el héroe del país oceánico, ya que con sus efectivas maniobras de distracción realizando una especie de danza en la línea de la portería, logró confundir a los ejecutantes del país sudamericano y darle la victoria y la clasificación al Mundial a su amada selección. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos más raros en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.